¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Escribiendo reglas y normas para convivir. Nuestro resumen dice así: conocerás los elementos y características que se emplean al momento de redactar normas para los reglamentos. Para comenzar, observa cuidadosamente las siguientes reglas y responde cuáles podrían aplicarse en los lugares que se encuentran cerca de ti. Prohibido pisar el césped, levantar la mano para participar, hablar en voz baja, prohibido introducir alimentos durante las visitas, llegar puntualmente a clase, prohibido ingresar con menores de edad, pasear a las mascotas con cadena, regresar los libros a su lugar, respetar los horarios de visita, prohibido arrojar basura a la fuente, terminar las actividades a tiempo, prohibido hablar por celular. Hay reglas específicas para cada lugar, que nos indican qué podemos y qué no podemos hacer en cada uno de ellos. A menudo cuando se hablan de reglas también se hablan de normas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre regla y una norma? Una regla es aquello que debe cumplirse por estar convenido en una colectividad, y una norma es una regla que se debe seguir o a que se debe ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Las normas de convivencia escolar son importantes para mantener un orden dentro del plantel escolar. Su objetivo es mantener el respeto dentro y fuera del salón de clases, tanto hacia el maestro, quien toma su rol de líder de la clase, como hacia otros estudiantes. Las normas son un conjunto de estatutos que decretan o que prohíben ciertas prácticas que son perjudiciales para una persona o un grupo de personas, y por lo tanto pueden estar diseñadas para evitar ciertos comportamientos y fomentar otros. Dentro del plantel escolar es importante reforzar en los estudiantes las normas de convivencia, para propiciar el ambiente de bienestar e integración y para que aprendan a lidiar con aquellas cosas que les pueden resultar de poco agrado. De esta manera se incentiva el respeto, la justicia y el diálogo, entre otros valores que son importantes a lo largo de la vida. El reto de hoy es el siguiente. Te retamos a que pienses y escribas en tu cuaderno qué tipo de normas podrían aplicarse para que los niños puedan tener una sana convivencia. ¿Cuáles piensas que pueden ser esas normas? Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Jerarquía de operaciones. Nuestro resumen dice lo siguiente. Para iniciar te planteamos la siguiente situación. En una red social había un reto matemático y una acalorada discusión sobre la cual era el resultado correcto. Los usuarios de la red social no se ponían de acuerdo, cada quien argumentaba su procedimiento y resultado, pues creían tener la razón. El reto era resolver la expresión aritmética 5 más 10 por 3. Las opiniones se dividían en dos. Había quienes decían que el resultado correcto era 45 y la otra parte que era 35. ¿A qué resultado llegas tú? Anótalo y lo verificaremos después. Quienes decían que el resultado correcto era 45 sumaron 5 más 10 que resulta 15 y luego multiplicaron ese resultado por 3, lo que da 45. Por otra parte, quienes decían que el resultado correcto era 35, primero multiplicaron 10 por 3 que resulta 30 y luego sumaron 5, lo que da 35. ¿Quiénes tienen la razón? Para llegar a un resultado correcto es necesario establecer un orden. Deben existir convenciones, acuerdos o reglas que nos ayuden a encontrar un resultado en que coincidamos. En la vida cotidiana hay muchos aspectos en los que se siguen reglas o acuerdos. Esto nos permite comunicar ideas y emociones de forma eficaz. Jerarquía es un orden, en este caso el orden que debería resolver las operaciones de un enunciado numérico. Así pues, existe un orden de ejecución. En el primer nivel del orden de ejecución están las operaciones agrupadas a través de los paréntesis, los corchetes y las llaves. En el segundo nivel de orden de ejecución se operan los exponentes y raíces. En el siguiente nivel de orden de ejecución están las multiplicaciones y divisiones. Nota que están juntas y por consiguiente tienen la misma jerarquía, multiplicaciones y divisiones, si hay dos operaciones del mismo tipo. En nuestro planteamiento, las puedes resolver de cualquier orden, recomendablemente de izquierda a derecha. En el último nivel del orden de ejecución se encuentran las sumas y restas. Esto significa que son las últimas operaciones que se realizan y están en el mismo nivel de jerarquía. Con esta información ya puedes definir cuál es el resultado correcto en el reto de matemático de las redes sociales. El enunciado matemático es 5 más 10 por 3. Hay dos operaciones con orden de ejecución distintos según la jerarquía de operaciones. Las multiplicaciones y divisiones se resuelven primero que las sumas y las restas. Entonces primero resolvemos la multiplicación 10 por 3, lo que resulta en 30. Después resolvemos la suma, por lo que 30 más 5 nos da 35.
Un error común es resolver siempre las operaciones de izquierda a derecha, sin considerar que hay operaciones con diferentes jerarquías. En este caso, como hay operaciones con distinta jerarquía en este enunciado numérico, debemos resolverlas en el orden de ejecución correcto. Proseguiremos con la clase de biología, titulada La evolución en acción. Nuestro resumen dice así: recapitularás los contenidos de las sesiones anteriores. Seguramente cuando escuchas la palabra evolución, viene a tu mente dinosaurio, fósiles e historias de personajes de otra época, conocimientos aparentemente lejanos a ti. En esta sesión reflexionarás acerca de cómo, a partir de las explicaciones asociadas a la evolución de las especies propuestas por Darwin y Wallace en el siglo XIX, la biología ha avanzado a pasos agigantados en el conocimiento de los seres vivos en el planeta y ha permitido el desarrollo de nuevas ramas científicas para su estudio. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución. En 1809 publicó el libro Filosofía zoológica y Sistema animales invertebrados, en el que expuso su teoría evolucionista. Opinaba que las modificaciones de los seres vivos se dan como resultado del uso o desuso de determinado órgano. Formuló la teoría de la evolución, la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck, después del desacrédito de su teoría, pasó la última parte de su vida ignorado. Fue hasta principios del siglo XX cuando se revisaron sus ideas y se le comenzó a reconocer como un gran naturalista y pensador avanzado para su época. Hoy en día se sabe que el uso o desuso de un órgano no es heredable. La ciencia tiene esa característica. Los argumentos científicos pueden y deben ponerse a prueba. Si no resiste las pruebas, son falsos. Y si no pueden ponerse a prueba, no son científicos. Darwin y Wallace. Wallace también tuvo un papel importante en la publicación de la teoría de la evolución por selección natural, pero él y Darwin no fueron los únicos que contribuyeron a la construcción de esta teoría. Primero, se describirá lo más relevante sobre Darwin, quien realizó un viaje que duró 5 años como naturalista alrededor del mundo en el barco llamado Beagle. También realizó una expedición en el archipiélago de Galápagos, que fue todo un laboratorio para sus observaciones que sirvieron como base de su teoría. En 1859 publicó su libro titulado El origen de las especies, donde expuso su teoría y ahí explicó que, en la naturaleza, los organismos de una población presentan variaciones y nacen más de los que sobreviven, pues se tienen que enfrentar a depredadores, enfermedades, hambre, competir por los recursos. Es una lucha donde los mejores adaptados al ambiente sobreviven y se reproducen. El reto de hoy es el siguiente: observa distintos gatos e identifica los rasgos que el humano ha seleccionado a través de su crianza para tenerlo como mascota. Para ello, elabora un dibujo o un esquema donde indiques las características de los gatos que los hacen especiales y queridos. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de geografía, titulada Coordenadas geográficas. Nuestro resumen dice así: ¿cómo crees que hacían tus antepasados para saber llegar a algún lugar? Hace varios milenios, la navegación era todo un arte de observación de los puntos referenciales para poder llegar a un lugar determinado. Estos puntos eran las estrellas. Con la observación del firmamento se trazaron las constelaciones. Los navegantes unían con líneas imaginarias a las estrellas y formaban animales o objetos. Una de las constelaciones más fáciles de identificar para los que no son expertos es la constelación de Orión, pues su cinturón está formado por las conocidas estrellas Betelgeuse, Rigel y Bellatrix. ¿Alguna vez las has visto? Las estrellas que forman las constelaciones eran y aún son el punto de referencia para ubicarse en los inmensos mares y océanos. Con el tiempo, los mapas se fueron perfeccionando y poco a poco se incorporaron las líneas imaginarias que dividen a la Tierra, las cuales, hasta el día de hoy, son importantes para localizar prácticamente cualquier punto sobre la superficie terrestre. Estas líneas imaginarias las vas a identificar como coordenadas geográficas. Una de las principales líneas de hacer referencia es el ecuador. Es la mayor línea imaginaria de la Tierra, es perpendicular al eje de rotación y tiene una circunferencia aproximadamente de 40.000 kilómetros. Este círculo, equidistante a los polos, divide al planeta en dos grandes hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay otros círculos menores al ecuador que reciben su nombre de paralelos. Hacia el eje polar norte se denominan paralelos norte, y hacia el eje polar sur se llaman paralelos sur. Es importante resaltar dos paralelos relacionados con el clima. El trópico de Cáncer, localizado a los 23 grados de latitud norte, y el trópico de Capricornio, localizado a los 23 grados de latitud sur. Recuerda que el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados, por efecto de la fuerza de gravedad de la Luna. Esto, sumado a la curvatura de la Tierra y la distancia con respecto al Sol, hacen que el calor se distribuya de manera diferenciada en la superficie terrestre. La zona de mayor insolación se localiza entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio,
y la zona de menor insolación es la que se ubica entre los círculos polares y su respectivo polo, ya sea norte o sur. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Transformando lo cotidiano en extraordinario. Nuestro resumen dice así: reelaborarás acciones cotidianas de distintas maneras al jugar con el movimiento, el tiempo y el espacio para descubrir nuevas maneras de realizar las mismas acciones usando los lenguajes de las artes. Te enfocarás en transformar algo cotidiano en algo extraordinario, dando un nuevo significado a lo que haces diario. Para ello, te apoyarás en tu creatividad. Transformaremos acciones cotidianas como caminar, leer o poner la mesa en algo extraordinario. Primero, vas a recordar que el arte es una forma de expresión humana. Las personas se comunican para expresar ideas, emociones, sentimientos, pensamientos, en fin, todo lo que les provoca el mundo que les rodea. Lo más interesante es que cada individuo y cada sociedad tiene su forma de entender e interpretar el mundo. A eso se le llama cosmovisión. Es por eso que a veces resulta complicado definir qué es el arte y qué no, porque a fin de cuentas, si lo que es arte para ti, para otra persona no lo es debido a la cosmovisión de quien crea la obra y de quien la contempla. De hecho, existieron ideas del arte que lo veían como aquello que es bello, estético, etc. Estas ideas llevan a entender en algún momento lo bello y lo feo como conceptos universales, cuando en realidad hoy se sabe que la idea de belleza depende de la historia y de la cosmovisión de las distintas culturas, de las diversas personas. Hoy sabes que el arte es también una manera de expresión humana que te ayuda a comprender mejor tu realidad. El arte es una capacidad humana para expresar, representar e interpretar el mundo que te rodea. ¿El arte está en todas partes? Sí, en todo lo que te rodea y en tus acciones diarias. ¿Crees que podrías hacer arte, por ejemplo, con los trastes en la cocina de tu casa? Para reproducir esto en casa, recuerda pedir permiso a tus familiares para utilizar algunos objetos de la cocina. También puedes invitarlos a participar en este ejercicio artístico. Puedes crear con los trastes, por ejemplo, un concierto para olla. El reto de hoy es el siguiente: reflexiona sobre todo lo visto en esta clase, haz anotaciones con relación a las siguientes preguntas. ¿Qué otras actividades cotidianas puedes transformar en algo extraordinario? ¿Qué sensación te produce esta transformación? Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.